con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Amado y poderoso Dios, te alabamos y rendimos culto en esta mañana con el deseo ferviente de entregar este mensaje de bendición para quienes puedan escucharlo y verlo. En tus manos lo encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje puede sonar un poco extraño. 2 muertos con distintos resultados. Vamos a hablar de este tema. Algo que es irreversible, porque físicamente vamos a despedirnos de la vida física en el momento que decida el dueño y señor de la vida. En la Biblia hay múltiples decesos que se mencionan de diversos personajes, algunos de ellos de gran relieve espiritual, otros que rechazaron los caminos de Dios. Y estos seguramente fueron remitidos al lugar reservado para la condenación eterna. Abraham, el patriarca principal de la fe, murió a los 175 años y fue sepultado por sus hijos Isaac e Ismael. Moisés llegó a la edad de 120 años. Su cuerpo desapareció cuando Josué y el pueblo de Israel llegaban a la tierra prometida. Dice la Biblia que David murió también en buena vejez, como rey de Israel, y que Jerusalén fue el lugar de su tumba. En el tiempo actual se usa adquirir un terreno sabiendo dónde vamos a quedar. A algunas personas esto les suele provocar miedo y no se alegran mucho de conversar el tema, pero es una realidad, es lo más natural. Si creemos y estamos en Cristo no debemos temer a morir. El temor solo se explica cuando hay inseguridad de morir y caer en la condenación por culpa del pecado. Eso justificaría el temor a la muerte. Otros piensan seguir en pecado diciendo que se van a arrepentir al final de la vida y creen que así van a poder ingresar al reino de Dios. Pero eso no te da ninguna seguridad de lograrlo, porque la muerte no avisa y por lo general aparece de improviso. Y menos a Dios no se le puede engañar. Son incontables los casos del inesperado deceso de personas jóvenes que disfrutaban de buena salud y que se fueron de este mundo sin haberse preparado para la vida eterna. Y pienso que los hijos de Dios no podemos perder de vista lo precario que es la existencia física. La llegada de la parca, palabra asignada a la muerte por la mitología romana, no debería ser ignorada con el especial discernimiento para los que tenemos la edad ya avanzada. La edad que señala el Salmo 90, de 70 años, y de 80 años en los más robustos, como dice allí la palabra. El mensaje de hoy día entonces se basa en una parábola del Señor Jesucristo, Lucas 16, 19 al 31.
Y es un texto que vamos a ir leyendo y analizando a medida que vayamos avanzando. Así que el tema en realidad es el rico y Lázaro. Comenzamos con el capítulo 16, versículo 19, para hablar de un hombre opulento. Dice allí que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. La opulencia es riqueza extrema, es una abundancia general de la vida. Este primer personaje no figura con nombre, a pesar de que tenía una condición social bastante importante. Pero Jesús le llama simplemente un hombre rico. Sus vestiduras eran de excelencia, vestía de púrpura y lino fino, las telas más valiosas y posiblemente más difíciles de encontrar. Son las ropas finas las que señalan la procedencia de la riqueza de hombres y mujeres. Asunto de elegancia, de superioridad que llama a la admiración. Los grandes modistos de todos los tiempos han sido gente exitosa que se codea con los magnates, proveyendo novedades que buscan el lujo y la fama. Y asimismo, los orfebres de relieve se proveen de joyas y hacen obras con los metales más refinados y los más caros que ellos venden a los ricos de este mundo. En escritos posteriores a la Biblia se le llama epulón al hombre rico, una palabra que se deriva de banquetes sagrados propios de los cultos idolátricos. El rico de la parábola tenía un calendario diario de banquetes de esplendidez, lo cual señala que era alguien que gozaba del placer de la comida y de la bebida de manera abundante. Y todo ser humano en realidad gusta de una alimentación buena, que le dé fortaleza física y mente clara. Pero el sabroso sabor de las comidas suele restar salud a quien ingiere alimentos muy grasosos o de excesiva sal y azúcar. Una de las enfermedades que más afectan al mundo de este tiempo es precisamente la obesidad, que se produce por golosinas y bebidas que se comienzan en la niñez. Médicos y el sistema de salud lo manifiestan en todo momento, pero abstenerse de ingerir es difícil cuando se convierte esto en una adicción. Epulón, el hombre rico, tuvo una vida de placeres y de gran fortuna, pero no podía comprar más vida con su dinero. Vamos ahora a los versículos 20 al 21. Estamos en Lucas 16, 20 al 21 entonces, para hablar de Lázaro, el mendigo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Curiosamente, Lázaro es el único nombre que aparece en las parábolas de Jesús. Lázaro significa Dios ha ayudado. Todos los protagonistas de las otras parábolas del Señor las mencionó solo como mayordomos, labradores, ovejas, árboles, levadura y otros elementos, pero no hay nombres propios de hombres o mujeres. El mendigo vivió la más lamentable estadía que se puede tener, y creo que este pobre hombre llegaba a la puerta del rico cada día porque habría sido insostenible que estuviera de manera permanente en ese lugar. Lo habrían echado de allí, pero cada día llegaba mostrando su triste condición, lleno de llagas, con el hambre que solo podía suplir con las migajas que le llevaban los criados del rico. Y los perros, infaltables en las calles, tal como ahora, le lamían las heridas y deben haber comido algo de lo que le daban a Lázaro. El tema de la gente en la calle es lamentable. En su mayoría son adictos a la droga y al alcohol. Algunos de ellos prefieren estar en esas condiciones porque no trabajan debido a sus adicciones, buscando ayuda, algunos robando cuando se les presenta la ocasión. Es una deficiencia social que duele, que es triste, que es difícil de sostener. Es penoso verlos y esperamos que en algún momento algunos puedan superar esa situación. Asunto que por lo general surge de niños de familias informales. Es un tema para recordar, hermanos, en la oración, en la ayuda que se le puede dar a esta gente. Reformar generaciones de gente de la calle. En todo país es una gestión prácticamente imposible.
Hay, salvo sí, escasas excepciones de algún joven que sale del ambiente inmoral, y de pobreza profunda cuando acepta estudiar y trabajar mejorando así su futuro. Hay casos de estos y es necesario dar oportunidad para que se logre tener muchos más que elijan ordenar sus vidas, librándolos de los vicios, de la lacra del narcotráfico que se apropia de la necesidad de los que sufren. Continuemos con Lucas 16, versículos 22 y 23, la muerte de Lázaro y del rico. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El relato de fondo se inicia con estos versículos que informan de la muerte de ambos, con destinos absolutamente distintos. El rico, que tuvo todo lo que se puede poseer en la tierra, cayó en los tormentos de la condenación, mientras que Lázaro llegó al seno de Abraham, conducido por los ángeles. Hemos visto partir de esta vida muchos familiares y hermanos en la fe. Y la diferencia de siempre es lamentar la muerte de aquellos que no quisieron o no supieron de lo que es la salvación del alma. Y en el caso de los que fenecieron con su fe hasta su expiración, bueno, eso nos produce consuelo y esperanza de que los volveremos a ver allá en la gloria divina. El tema de la edad del ser humano y de las criaturas de toda índole es vasto, es generador de pensamientos filosóficos, literarios, poéticos y religiosos que llaman al planteamiento del significado de la vida. Leer en nuestras Biblias el libro de Eclesiastés que se atribuye a Salomón da para muchas ideas controversiales que dan para analizar lo que es el variado futuro que Dios nos plantea. Hay una necesidad que sobrecoge y que remece la mente porque no podemos anticipar lo que va a ser la duración de lo que vamos a vivir. Es la importante decisión de escoger la fe en Cristo en tiempo ahora mismo. No es un después lo haré, porque no sé cuándo seré llamado. Tenemos que estar preparados para partir, ya sea en juventud o en vejez. Es la profundidad de la gran comisión que Jesús dejó a su pueblo. Es ansiosa, es obligatoria la tarea que nos corresponde cumplir mientras tengamos vida y voz en esta tierra. Proclamar de verdad la salvación en Cristo y llamar con todo amor y fe a los perdidos. El versículo 23 dice que el hombre rico pudo ver en su tormento infernal muy de lejos a Abraham y al mendigo Lázaro, que estaba en el lugar de los redimidos. Eso nos hace llegar entonces a los versículos 24 al 31, para hablar del rico y el mendigo en la eternidad. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Pienso que en la eternidad vamos a ver a aquellos que amamos y que se fueron antes a la presencia del Señor. Hay una realidad que es triste entender, de gente que fallece, que apreciamos mucho, pero que desgraciadamente no van a estar con nosotros. No van a poder salir de la situación, porque la palabra de Dios señala que no hay lugares intermedios.
No existe algo llamado purgatorio donde algunos podrían ser rescatados para ir al cielo si sus parientes pagaran dinero a ciertos religiosos. Tampoco hay otro que se llame limbo. Adquirían los que murieron antes de la resurrección de Cristo y los niños muertos sin bautizar. Ambas ideas no son bíblicas. Salieron de la Edad Media, de parte de algunos papas católicos. Antes de ver los versículos finales de este texto, les digo que una parábola no es necesariamente una doctrina que afecte nuestra espiritualidad e inteligencia. Jesús enseñaba por parábolas, como ejemplos que ayudaran a entender lo que quería entregarle a sus discípulos y a la gente que lo seguía. Por eso no voy a definir las conversaciones del rico con Abraham, porque el propósito de la parábola es muy claro y tiene que ver con el lugar al que vamos a llegar un día, según lo que hemos hecho aquí en la tierra. Los creyentes en Cristo estarán en el reino celestial y los no creyentes irán al lugar de la condenación. Jesús se lo dijo en forma directa a los fariseos y saduceos que eran sus opositores principales. Los ricos que vivían con esplendidez y que no ayudaban a los desvalidos quedaban bajo la reprensión del Señor. Y el rico que no mostraba compasión era la figura de aquel hombre que cayó en la condenación y que desde el Hades vio a Lázaro junto al padre Abraham. La parábola dice que el rico clamó a Abraham para que Lázaro refrescara su lengua en el tormento que sufría, pero se le respondió que no era posible, debido a que la vida terrenal el rico había vivido de la mejor manera, mientras el mendigo sufría. Además, estaban separados por un abismo tan profundo que no podían acercarse. La palabra cima aquí está escrita con una S, no con C. La cima con C sabemos que es en las alturas, pero esta cima de la cual habla la Biblia es la profundidad más honda. El rico insistió otro poco que Lázaro lo enviaran a casa de su padre para que testificara, para que ellos se arrepintieran y no se condenaran. Y Abraham dijo algo muy importante, según las palabras que el Señor Jesús menciona. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer, aunque alguno se levante de entre los muertos. La lección entregada por Jesús establece que cada persona escoge su destino eterno mientras tenga vida, lo cual señala también que es asunto irreversible. Ya dijimos que el purgatorio no existe. No tiene asidero doctrinal que permita rescatar de la condenación a los que no creyeron ni respetaron a Dios. En Mateo capítulo 2, del 1 al 36, Jesús amonesta a los fariseos por su incredulidad y desobediencia y les decía: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? En Lucas 11, 37 al 54, Jesús dice: ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato y por dentro están llenos de robo y maldad. Mateo 15, 7 al 8, más palabras del Señor Jesús, que dice: hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías cuando dijo: honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo que Jesús enseña en la parábola del rico y el mendigo es un llamado de atención sobre la doctrina inalterable de la salvación eterna, solamente disponible por la fe en Cristo como único Señor y Redentor. No hay otra forma. En Mateo 12, 38, 39 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y les hablaba de su muerte y resurrección, pero no lo comprendían ni sus propios discípulos. Solo cuando lo vieron resucitado, todos ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas. Y esa es la prueba más poderosa que puede haber en la tierra. Por eso creemos, porque al ver al Cristo resucitado terminaron por creer verdaderamente en la resurrección de los creyentes.
Y quiero leer unos versículos que son breves, pero que significan mucho para quien desea estar en la gloria de Dios y no en la condenación. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. También 2 de Tesalonicenses 1:9 dice, de los que se van a condenar, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quiero leer también Juan capítulo 3, un texto que seguramente muchos de ustedes ya conocen perfectamente, pero vale la pena hacerlo cuando uno sabe que hay personas que tal vez no tienen todavía ese conocimiento. Romanos 3, 16 al 21. Son palabras clásicas para la salvación del alma. Dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Les repito, si usted no tenía conocimiento de estas palabras, busque el Evangelio de Juan, capítulo 3, 16 al 21. Pero voy a terminar para poner lo positivo, lo hermoso de la obra que hace Dios. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el último, 1 de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Dios mío, queremos en este momento expresar la alabanza, la adoración, la gratitud por todo lo que hizo tu Hijo Jesucristo. Él vino a pagar el precio de nuestra salvación. Y Él está allí esperándonos. Tal vez algunos tendrán que irse en el momento de su venida. Otros tal vez pasemos antes que eso, allá arriba, esperando el momento de la finalidad. Por eso, Dios mío, en este instante expresamos nuestra gratitud. Bendición que sobreabunde sobre cada uno de los que está en la sintonía. Los bendecimos en tu nombre. Rogamos, Padre nuestro, que tú proveas esa fe necesaria para que exista esa salvación para todas las personas. Alabamos y damos gracias en tu santo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.